Esto pasó hace unos 3 años. Era un día cualquiera en el campo, y la rutina de cultivar la tierra nunca parecía tener fin. Siempre había trabajado como campesino, siguiendo los pasos de mi padre. Aunque no era un experto, conocía lo que significaba labrar la tierra. La aldea donde vivía estaba rodeada de montañas y un bosque denso, y siempre tuve la sensación de que mis tierras guardaban secretos. Mientras araba un campo olvidado, un golpe metálico llamó mi atención. Detuve mi arado y, temblando de curiosidad, empecé a desenterrar un cofre que parecía antiguo. Recuerdo la mezcla de emociones al abrirlo. No estaba preparado para encontrar oro y reliquias antiguas. Era como un sueño, la respuesta a mis oraciones por una mejor cosecha. Pero en el fondo, algo me decía que no debía tocarlo. Las primeras noches después de mi hallazgo fueron raras. Todo parecía tranquilo, pero había una tensión en el aire, como si algo me observase. A medianoche, escuché susurros flotando en el aire. No era el viento, estaba seguro. Mi corazón latía rápido mientras me levantaba del sofá, intentando recordar las horas de sueño que había tenido. Las sombras se movían en la oscuridad de mi casa y cosas empezaron a desaparecer, una herramienta aquí, un par de botellas allí. Me sentía confundido y cuestionaba si era solo mi mente cansada. Mis vecinos, que antes eran amables, empezaron a mirarme de forma extraña. Se alejaban de mí y las conversaciones cálidas se convirtieron en frío silencio. Tal vez era mi paranoia o la carga del oro que tenía en casa. Pensé en compartir mi hallazgo, pero algo me lo impedía. Su comportamiento se volvió hostil y yo empecé a sentir que sabían más sobre lo que había desenterrado que yo. Una madrugada me miré en el espejo y vi una sombra detrás de mí, un destello que se desvaneció en el instante en que me di la vuelta. Mi piel se erizó. En ese momento pensé que mis sentidos me estaban engañando. Sin embargo, con cada día que pasaba me sentía más inquieto. El oro que había encontrado no era una bendición, sino una maldición disfrazada. Una noche, al acercarme al cofre, lo sentí estremecer. Quería abrirlo y ver las reliquias, pero un escalofrío recorrió mi espalda. Sentí que había algo más, como si un espíritu estuviese atrapado allí. Entonces escuché un susurro, que decía mi nombre. Mi corazón se detuvo. ¿Era real? Volteé rápidamente, pero no había nadie. En ese momento supe que el oro había despertado algo oscuro. A la mañana siguiente decidí ir a la aldea. Necesitaba respuestas. Pero todos me miraron con desconfianza. Nadie me habló, como si mi presencia les causara miedo. Cuando regresé a casa, la sombra me seguía. Escuché un susurro de nuevo. Esta vez era más fuerte. Al darme la vuelta, allí estaba, observándome, y cuando traté de acercarme, se desvaneció. No sé qué era, pero sabía que el tesoro había cambiado mi vida para siempre. Capítulo 2. Esa mañana, mientras me preparaba para salir al campo, no pude sacudir la sensación de que algo me observaba. La sombra siempre estaba ahí, acechando en el rincón de mi mente. Mi respiración se volvió pesada y me costó concentrarme en el trabajo. Comencé a cavar, pero la tierra me parecía más dura que nunca. No era solo la fatiga, había algo más. Decidí dar un paseo por el bosque que bordeaba mis tierras. Quizás las sombras tendrían sentido en el silencio de aquellos árboles antiguos. Caminé entre los troncos gruesos, dejando que el ruido de mis pisadas me acompañara. No pasó mucho tiempo antes de que escuchara ese susurro nuevamente. Esta vez era más claro. «Devuélvelo». Mi cuerpo se heló. Miré a mi alrededor, pero solo había árboles y hojas. Traté de ignorar el miedo, atribuyéndolo a la presión que sentía. Pero el susurro no se detuvo. «Devuélvelo», repetía mientras el viento parecía llevarlo con él. Era como si el bosque estuviera vivo, advirtiéndome sobre algo que ni yo mismo comprendía. Regresé a casa más inquieto. A medida que el sol se escondía tras las montañas, la atmósfera se tornó más oscura. Me senté con el cofre frente a mí. Aunque sabía que no debía abrirlo, la curiosidad era más fuerte que mi miedo. Mis manos temblaban mientras intentaba recordar cómo lo había encontrado y qué había visto dentro. Con cada intento de abrirlo, la sombra en la habitación parecía tomar forma. La esencia de la penumbra me envolvía.
Entonces, en un momento de desesperación, decidí levantar la tapa. El aire se volvió helado. Abrí el cofre y por un instante vi la luz reflejada del oro. Pero justo cuando la luz alcanzó mis ojos, sentí una mano fría en mi hombro. Me giré. No había nadie, pero el aire se volvió pesado. Me di cuenta de que no era solo el oro el que estaba atrapado en ese cofre. Algo oscuro y antiguo yacía en su interior, y ahora había una conexión entre nosotros. Los susurros aumentaron, resonando a mi alrededor. «Devuélvedo». Desesperado, cerré el cofre de golpe, y el eco resonó en la habitación como un trueno. La sombra parecía reírse de mí, un sonido bajo y burlón. En mi desesperación, decidí salir a la calle, alejarme de aquel lugar. Pero al dar un paso afuera, un escalofrío recorrió mi cuerpo. Estaba rodeado por los vecinos. Miraban con ojos desorbitados, vacíos de compasión. No podía escapar, ni siquiera retroceder. Una mujer del grupo dio un paso al frente. «Sabemos lo que has hecho», dijo con voz temblorosa. «Debes devolverlo antes de que sea demasiado tarde». Una combinación de curiosidad y confusión creció dentro de mí. ¿A qué se referían? No sabía si quería ser arrastrado a sus palabras. Todo se sentía como una pesadilla. Mientras pensaba en esa oscuridad, volví a escuchar los ecos de susurros, resonando en mi mente. «Devuélvelo, devuélvelo». «¿Demasiado tarde para qué?», pregunté, sorprendiendo incluso a mis propios oídos, por el tono desafiante que había utilizado. La mujer me miró, y por un momento pareció cambiar de forma. Sentí un vuelco en mi estómago. Antes de que pudiera procesar lo que estaba ocurriendo, se hizo un silencio absoluto. Los vecinos se apartaron de mí con temor, como si algo aterrador estuviese por venir. Y entonces, lo vi. La sombra tomó forma al final de la calle, alzándose entre la oscuridad. Sentí cómo el terror me envolvía. Esa noche, supe que tenía que enfrentar lo que había descubierto, pero el costo podría ser más alto de lo que imaginaba. Capítulo 3. La noche transcurrió en un silencio inquietante. La sombra permanecía acechante, extendiendo su presencia por cada rincón de mi casa. Sin poder dormir, decidí salir al porche, buscando un respiro en el aire fresco. Pero la calma que sentí solo trajo consigo más preguntas. La oscuridad parecía moverse, vibrando como si tuviera vida propia. El amanecer no trajo esperanza. En su lugar, el día parecía cargado de una tensión creciente. Los ecos de los susurros seguían reverberando en mi mente, y el rostro de la mujer del grupo me obsesionaba. Había algo sobre ella, su mirada, como si supiera más de lo que decía. Decidí buscar respuestas. Me vestí rápidamente y caminé hacia el centro del pueblo. Todos, a mi alrededor, parecían conscientes de algo, pero nadie se atrevía a mirarme a los ojos. Era como si los murmullos sobre mí estuvieran a la par con el viento que soplaba, llevándose el aliento de las palabras no pronunciadas. En la plaza del pueblo encontré a un viejo conocido, Don Miguel, un anciano que siempre había sido una fuente de sabiduría. Con el corazón latiendo con fuerza, me acerqué a él. «Don Miguel, ¿sabe algo sobre el tesoro que encontré?», le pregunté, incapaz de ocultar la urgencia en mi voz. Él me miró con una ceja levantada. «Ese cofre», comenzó, pero su expresión cambió, como si una sombra cruzara su rostro. «No es solo un cofre, tiene una historia, olvidada por muchos, pero no por todos». La intriga en sus palabras me hizo sentir aún más inquieto. «¿Qué historia?», le insistí. Su mirada se desvió hacia el horizonte, como si tuviera que decidir qué contar. «Ese oro pertenece a las almas que han sido maldecidas, y aquel que lo toma se detuvo, tragándose las palabras como si supiera que no debería hablar más. El pánico se intensificó en mí. ¿Maldecidas? ¿Qué significa eso? Ahora sabía que estaba en lo profundo de un misterio que no deseaba. El viejo asintió, pero antes de que pudiera seguir, un grito resonó desde la calle. La misma mujer del grupo salió corriendo hacia nosotros, con el rostro pálido y los ojos desorbitados. «Viene hacia aquí», gritó. Mi corazón se detuvo por un momento, y el terror que había sentido la noche anterior regresó con fuerza. Miré hacia la dirección de donde venía, y con horror vi cómo la sombra se deslizaba entre las casas, más palpable, oscura que la noche anterior. Sin pensarlo, corrí hacia mi casa, con ella pisándome los talones.
La excitación y el miedo llenaban cada parte de mi ser. Al llegar, un pensamiento me asaltó. El cofre. Debía deshacerme de él, de cualquier manera. Pero, ¿cómo podría devolver algo que había sido mío, una trampa que había destapado sin comprender la magnitud de sus consecuencias? Cuando entré, el aire ya estaba helado. La sombra parecía esperar, suave como un susurro, dispuesta a reclamar lo que le pertenecía. «Devuélvelo», sonó el eco en mi mente, y de pronto todo se tornó oscuro. Ahí fue cuando lo vi. Un objeto brillaba entre el caos, una pequeña moneda dorada, que caía del cofre. Mi respiración se detuvo. ¿Era esto lo que quería? Con esa visión supe que la mayor amenaza no era solo la sombra, sino también el tiempo que se deslizaba entre mis dedos, llevándose mi vida mientras buscaba desesperadamente una salida. Capítulo 4. Fui arrebatado de la oscuridad por un golpe seco. El ruido de un objeto al caer me obligó a centrarme, a salir del trance que me había atrapado. Con los sentidos agudizados, miré hacia la moneda dorada que aún brillaba, como un faro en medio de la tormenta. Me arrastré hacia ella, sintiendo el pulso de mi corazón en cada movimiento. ¿Era eso lo que la sombra deseaba? ¿Ese pequeño objeto? Mientras mi mano se alargaba hacia la moneda, escuché un susurro, un eco lejano. «Devuélvelo». El sonido reverberaba en mi mente, incrementando mi ansiedad. Sin embargo, sentí una extraña conexión con la moneda. Parecía estar viva, como si tuviera su propia historia que contar. Las sombras parecían acercarse más, y el aire se volvió aún más frío. Sentía que el tiempo se desvanecía. ¿Debía tocarla? Antes de que pudiera decidirme, un fuerte golpe resonó en la puerta principal. El eco retumbó en el silencio helado de mi casa. La mujer, la misma que había corrido hacia mí, gritaba desde el otro lado. «¡Ábreme! ¡Ella viene!». Sin pensarlo, dejé la moneda y corrí hacia la puerta. La abrí de golpe, y la mujer se precipitó hacia mí, tambaleándose. Su rostro estaba pálido, bañado en sudor y terror. «No tenemos tiempo», me dijo, entrecortada. «Debemos salir de aquí, ya». Me giré para ver la sombra, más oscura y densa, deslizándose por las paredes de la habitación. Su forma se moldeaba, cambiando, como si quisiera atraparnos. «El cofre, tienes que deshacerte de él», dijo ella, mientras tomaba mi mano y me guiaba hacia la salida. Pero no podía. El cofre seguía allí, dominando la habitación, emitiendo una sensación de poder que era difícil ignorar. «¿Cómo? ¿Qué puedo hacer?», pregunté, sintiendo que la desesperación me consumía. «Entregarle lo que le pertenece», respondió ella, su voz temblando. «El oro está conectado a quienes fueron maldecidos. Tienes que liberarlo». Me tambaleé, tratando de procesar la información. Miré hacia el cofre. ¿Liberarlo? ¿Cómo? «Regresa al lugar donde lo encontraste, pero apúrate, la sombra no esperará», dijo, casi gritando por la urgencia en su voz. La sombra se movía más rápido, casi cerca de nosotros. La mujer y yo salimos de la casa, y el frío se volvió un viento helado que me atravesó. El pueblo estaba en un silencio sepulcral. Todos habían desaparecido. Era como si la misma vida se hubiera alejado, dejándonos solos con la oscuridad que acechaba. Las calles del pueblo se convirtieron en un laberinto familiar, pero ahora todo se veía diferente, distorsionado por el miedo. «Hacia el bosque», dijo ella, señalando con una mano temblorosa. No podía entender por qué el bosque, pero su mirada me dijo que tenía razón. A veces, las respuestas solo se encuentran donde menos se espera. Corrimos, sintiendo la sombra detrás de nosotros, arrastrándose como un monstruo que había despertado. Mi mente luchaba entre la necesidad de sobrevivir y el impulso inexplicable de aferrarme al cofre. De repente, un grito resonó detrás de nosotros. Era un sonido desgarrador, humano. Me detuve en seco, incapaz de avanzar. Las dudas me rodeaban como sombras. Había algo que no comprendía completamente, algo que necesitaba descubrir. ¿Qué acabaría sucediendo si no lograba devolver el oro?
Esa pregunta reverberó en mi mente mientras la mujer me miraba, llena de miedo. Pero yo sabía que la respuesta estaba a solo unos pasos de distancia, y el tiempo se agotaba. Capítulo 5. Mi cuerpo reaccionó a la orden de escapar, pero mi mente se quedó paralizada ante el grito. «Vamos, no podemos quedarnos aquí», me urgió la mujer, tirando de mi brazo con desesperación. Miré hacia atrás y vi que la sombra se había vuelto más densa, como un hilo negruzco que se extendía, buscando atraparnos. Me di cuenta de que el grito había provenido de la dirección opuesta a donde debíamos ir. No tenía que ver con el oro, pero algo dentro de mí quería averiguar de dónde provenía. Pero, empecé, mi voz sonaba insegura. «No, confía en mí», me miró con ojos suplicantes. Su urgencia me hizo dudar. Me acordé de la moneda, de la conexión que había sentido. Todo era complicado, pero el instinto de supervivencia podía más. «Está bien, vamos», respondí, y corrí junto a ella hacia el bosque. Cada paso era un recordatorio de que estábamos cerca, demasiado cerca de un peligro inminente. El viento helado se colaba por entre los árboles, haciendo que sintiera un ligero escalofrío. Una vez dentro del bosque, la atmósfera cambió. En lugar de oscuridad total, había un cierto resplandor que se filtraba a través de las hojas. Pero no me dejé engañar. Sabía que aquí la sombra podría doblarse y esconderse. Mi mente divagaba, pero el momento exigía atención. Al avanzar, tropecé con una raíz expuesta y caí de rodillas. «Rápido», me instó la mujer, ayudándome a levantarme. «No puedes perder el rumbo». «¿Dónde estamos yendo?», pregunté, recobrándome de la caída. Ella parecía tener claro el camino, pero yo todavía me sentía perdido en toda esta niebla de confusión y miedo. «Debemos encontrar «El lugar», respondió, jadeando. «¿Dónde caíste? ¿Dónde encontraste el cofre?» Eso lo cambió todo. Sin una segunda palabra me dejé guiar. Recorrimos el bosque. Cada árbol parecía vigilar nuestros pasos. El eco del grito seguía resonando en mi mente, pero era el trasfondo de nuestras circunstancias que era verdaderamente desesperante. No disfrutábamos de la naturaleza, estábamos huyendo. Después de unos minutos llegamos a un claro. En el centro había un viejo roble. Su tronco grueso y torcido brindaba una sombra vasta. Recordaba bien este lugar. «Aquí fue donde lo encontré», murmuré. Mis palabras parecían tener vida propia mientras mirábamos a nuestro alrededor, como si el bosque pudiera lamer una respuesta a nuestros miedos. La mujer se acercó al árbol, examinando la corteza. «Aquí, los ecos de lo que sucedió anteriores se combinan con tu destino», dijo. Sus ojos reflejaban nuevamente el terror de la sombra. «Coloca el oro aquí». Retomé el cofre. Andaba inquieto, lanzando miradas nerviosas hacia el camino que habíamos tomado. Era como si la sombra estuviera al acecho, esperando la oportunidad adecuada. Con manos temblorosas abrí el cofre. Todo estaba en silencio. El aire pesado parecía contener la respiración. «¿Y si no funciona?», le pregunté, intentando ocultar mi pánico. «Debemos intentarlo», contestó, y vi un destello de determinación en su mirada. Respiré hondo, sintiendo el oro en mis manos. Era un peso familiar, pero ya no deseaba su compañía. Sin embargo, antes de que pudiera hacer cualquier movimiento, algo hizo que me detuviera. Una sombra se proyectó detrás de nosotros, amplia y amenazante. «¡Se acerca!», gritó la mujer, y justo entonces el oro comenzó a brillar intensamente en mis manos. Me quedó claro que teníamos que hacer algo rápido antes de que la oscuridad nos engullera. Pero la decisión estaba hecha, el tiempo para actuar había llegado. Asentí y levanté el oro hacia el árbol. Las palabras de la mujer resonaban en mi mente. «Esto es lo que le pertenece». Y así, en ese momento, supe que todo cambiaría. Capítulo 6. El oro brillaba, y en ese instante el bosque pareció vibrar. La luz se expandió, iluminando nuestras caras, pero también destacando la sombra que avanzaba lentamente. Era como si el resplandor del oro desafiara a lo oscuro, y sentí que todo el peso de la decisión recaía sobre mí.
Ahora, dilo, me exigió la mujer, su voz llena de urgencia. Pero mi mente seguía a 1000 por hora. ¿Qué debía decir? ¿Había un conjuro? Nunca había creído en tales cosas. El pánico me comenzaba a dominar. «Dilo, no hay tiempo», insistió, mientras el contorno de la sombra se adensaba, una masa oscura que parecía cobrar vida propia. «Debemos devolverlo a su lugar», balbucé. Mis palabras resonaban en el aire como una súplica. «Esto es los Intebás», el oro estalló en luz. La sombra se contorsionó, como si se retorciera ante el brillo. La mujer dio un paso atrás, sus ojos reflejaban miedo y sorpresa. La luz del oro iluminó el claro, revelando antiguas palabras escritas en la corteza del árbol. «Eso son runas», dijo ella, acercándose con cautela. Mientras ella se inclinaba a mirar, un estruendo retumbó a nuestro alrededor. El viento se intensificó y las hojas crujieron. La sombra vaciló, pero solo por un instante. Entonces, como si hubiera tomado aliento, se lanzó hacia nosotros. «¡Cuidado!», grité y me lancé hacia el lado. La mujer hizo lo mismo, pero no tardamos en ver que la sombra no era simplemente oscuridad. Parecía tener forma, y esa forma estaba enfurecida. Necesitamos más luz», balbucié, aterrorizado. Sentí que la vida retrocedía, como si el tiempo se detuviera a solo un paso de caer. «¿Cómo podemos detenerla?» «Con la energía del oro, pero necesitamos que se conecte con el árbol. Coloca el oro más cerca de las runas», dijo, y en su mirada había una mezcla de determinación y miedo. Con un impulso, corrí hacia el árbol y apoyé el oro en la corteza, justo frente a las runas. En ese instante, las runas comenzaron a brillar, respondiendo al oro. La luz blanca brotó alrededor de mí, llenando el claro y empujando a la sombra hacia atrás. Los ecos del bosque parecían resonar, casi como si estuvieran en sintonía con lo que estaba sucediendo. Pero la sombra se retorcía como una serpiente furiosa, buscando una manera de recuperar su espacio. «No dejes que se acerque», gritó ella, y comenzó a concentrarse. Extendió sus manos hacia el oro, como si aquello pudiera ayudarme a enfocar la energía. Respiré profundamente y, dejando atrás el miedo, comencé a murmurar las palabras que había escuchado aquella vez. «Esto es lo que le pertenece. Regresa a donde perteneces». La luz estalló, envuelta en una energía palpable que se extendió como ondas en el agua. Sentí como si todo el peso de mis dudas y miedos se desvaneciera. La sombra hizo un último intento, un grito cavernoso resonó en el aire, pero parecía desvanecerse con cada palabra que pronunciaba. «¡Más fuerte!», me gritó la mujer, y entonces lo entendí. No era solo el oro, era lo que significaba. Era transmitir mi voluntad, mi deseo de libertad. Entonces, en un estallido de valor, grité con todas mis fuerzas: «¡Regresa a donde perteneces, maldición!». La luz se volvió deslumbrante y la sombra chilló, deteniéndose por un momento, como si fuera capaz de sentir el poder del oro al ser reclamado. Fue entonces cuando vi algo extraño en el resplandor, un destello de movimiento dentro de la sombra. Algo más estaba allí. Y cuando la luz alcanzó su punto cúlmine, la sombra retorció su forma y se desvaneció, pero no antes de dejar caer un pequeño objeto brillante en el suelo. «¿Qué fue eso?», pregunté, temeroso de agacharme. La mujer, con un brillo de curiosidad en sus ojos, se precipitó hacia el lugar donde había caído. «¡Espera!», le grité, recordando la angustia que había sentenciado a la sombra. Pero era demasiado tarde. La sombra había desaparecido, y aunque había logrado contenerla, un nuevo misterio se presentó frente a nosotros en el suelo, algo que podría cambiarlo todo una vez más. Capítulo 7. La mujer se agachó y recogió el objeto brillante. Su rostro estaba iluminado por el destello, y su mirada denotaba una mezcla de asombro y temor. «Esto es increíble», murmuró, sosteniendo la pequeña pieza con delicadeza. Me acerqué, el corazón aún latiendo con fuerza. «¿Qué es?», pregunté, inseguro. Me estaba preguntando si habíamos hecho lo correcto al liberar el oro, al haber desafiado a la sombra.
Con unas manos temblorosas, la mujer limpió el polvo del objeto. Era una joya, en forma de lágrima, con un brillo casi sobrenatural. No estoy segura, pero creo que es un fragmento de la esencia del oro. Tal vez incluso contiene parte de la energía que teníamos en el claro. ¿Es energía?, cuestioné, confundido por sus palabras. No sabía cómo algo así podía existir. La sombra había sido aterradora, y ahora esta joya parecía un eco de lo que habíamos enfrentado. Tal vez puede ayudarnos, sugirió, volviendo a observar la joya. Si la usamos, podríamos intentar descubrir más sobre lo que pasó aquí. Podríamos darle sentido a todo esto. Un escalofrío recorrió mi espalda. Aunque la idea de explorar lo desconocido era tentadora, temía lo que pudiera traer. ¿Y si atrae a la sombra de nuevo? La angustia se hacía más fuerte a medida que pensaba en lo que había visto. Tenemos que correr ese riesgo, dijo ella. No podemos ignorarlo. Esto fue parte de lo que nos atacó, y si tiene el poder del oro, podría ser nuestra única oportunidad de entenderlo, y quizás de protegernos. Suspiré, mi mente luchando entre el miedo y la curiosidad. ¿Había realmente la posibilidad de que esta joya pudiera proporcionarnos respuestas? ¿O solo sería un motivo más para que la sombra regresara? Antes de que pudiera responder, un sonido inconfundible rompió el silencio del bosque. Era un crujido en la maleza. Mi corazón se detuvo. Me giré rápidamente hacia el sonido, la mente en alerta total. ¿Quién está ahí? Apenas pude articular. Mi voz tembló, resonando en el claro vacío. La mujer miró en dirección al sonido. Su expresión se tornó seria. «No estamos solos», susurró, agachándose más, sosteniendo la joya con fuerza. Casi podía sentir la tensión en el aire. Lo que fuera que estuviera allí, podía sentir que observaba. El miedo se deslizó por mi columna. El bosque, antes tan vibrante, ahora parecía cerrar filas alrededor de nosotros, como si estuviera creando un muro de sombras buscando atraparnos. ¿Debemos irnos?, pregunté, pero en mi interior sabía que la respuesta era no. Quedarnos significaba enfrentarnos a lo desconocido, pero irnos significaba dejar que esto se escapara, un peligro potencial sin resolver. De repente, la figura apareció entre los árboles. Era una silueta oscura, pero esta vez no era la sombra que habíamos enfrentado anteriormente. Esta era diferente, más definida. Mis ojos se abrieron de par en par. Al reconocer algo en su forma. «Espera», dije en voz baja, sintiendo una mezcla de temor y asombro. ¿Podría ser otro como nosotros? La mujer me miró, su rostro reflejando la misma incertidumbre que sentía. La figura dio un paso hacia adelante, y justo cuando creí que íbamos a descubrir algo importante, la luz de la joya se intensificó entre mis manos. Era como si la joya estuviera respondiendo a la presencia extraña. Podía sentir su poder vibrar, y en ese momento supe que el encuentro estaba a punto de volverse aún más complejo. Capítulo 8. La figura avanzó entre los árboles con un paso lento pero decidido. Mis sentidos estaban al borde del colapso, y la joya, brillando entre mis manos, parecía latir al compás de mi corazón. «¿Quién eres?», pregunté. El eco de mi voz se perdía en el silencio del bosque. «Soy». La voz provenía de la sombra misma. La figura se detuvo a unos pasos de nosotros, y por un instante creí que podía ver rasgos humanos en su rostro. Era una mezcla de luz y oscuridad, un brillo tenue que entrelazaba los colores, creando un espectáculo hipnótico. «Soy un guardián», continuó. Su voz era suave, casi melodiosa. «Un guardián de secretos y de la esencia que has encontrado. Esa joya es parte de algo más grande». «¿De qué hablas?», interrumpió la mujer, acercándose un poco, aunque la desconfianza estaba claramente en sus ojos. «¿Qué secretos?». La figura hizo un gesto con su mano, y a medida que lo hacía, la luz de la joya respondió, parpadeando como si estuviera viva. «Este lugar tiene una historia. Ustedes liberaron el oro, pero no solo oro material. Ustedes tocaron la esencia misma de su poder. Hay fuerzas en juego que no comprenden».
Mis pensamientos se agitaron. ¿Qué fuerzas? ¿Cómo sabes todo esto? Llevo siglos cuidando este bosque, protegiendo lo que se ha perdido, respondió el guardián. La sombra que enfrentaron es solo un eco de lo que ha sido desatado. Esa joya puede ser la clave, o puede ser su perdición. Dependerá de cómo decidan usarla. La mujer y yo intercambiamos miradas, una mezcla de inquietud y esperanza. Podíamos aprender más, entender lo que realmente habíamos despertado. Sin embargo, había un temor latente. ¿Quién era realmente esta entidad y qué planes tenía para nosotros? ¿Cómo podemos ayudar? ¿Qué debemos hacer?, preguntó ella con determinación. Su voz había adquirido una firmeza que no había notado antes. Deben elegir, dijo el guardián lentamente. Pueden usar la esencia para encontrar el camino y contener la sombra, o pueden dejar que el miedo les consuma y permitir que todo se descontrole. El futuro de este lugar está en sus manos. La joya vibró nuevamente, casi pidiendo a gritos nuestra decisión. El bulto de duda y el apremio ya no parecían solo miedos, sino opciones que empujaban contra la puerta de nuestro entendimiento. Es como si estuviera pidiendo que actuemos, murmuré, sintiendo un sudor frío en mi frente. Pero, ¿qué será lo que? ¿Ocurra si tomamos una u otra dirección? Lo importante es que se actúe con valentía, respondió el guardián. La decisión que tomen no será simplemente suya, también provocará consecuencias en el mundo que les rodea. El aire se volvió denso. La joya centelleaba intensamente, lo que provocó que el guardián se balanceara, como si una fuerza invisible lo empujara hacia adelante. Temí que ese brillo fuera el preludio de algo terrible. ¿Nos ayudarás?, pregunté, en un intento de encontrar una salida. ¿Qué nos dices? La figura se tornó aún más inestable, comenzando a desvanecerse lentamente. No soy quien les dará respuestas, sus opciones los guiarán. Elige sabiamente. Entonces se desvaneció en el aire, dejando solo su eco resonando en el silencio del bosque. La mujer y yo permanecimos allí, la joya aún brillando intensamente entre mis dedos, con preguntas que pesaban más que nunca. ¿Y ahora qué?, preguntó ella, su voz un hilo de temor. Creo que debemos averiguarlo, respondí, aunque en el fondo sabía que el verdadero desafío apenas comenzaba. Capítulo 9. La atmósfera se había hecho tan tensa que podía sentir cómo mi piel se erizaba. La joya siguió brillando y una parte de mí anhelaba ocultarla, como si fuera un faro atrayendo peligros. Pero, ¿qué pasaría si nos alejábamos sin tomar una decisión? ¿Qué haremos con esto?, pregunté, dándole un leve giro a la joya entre mis dedos para que la luz iluminara el rostro de la mujer. Sus ojos se abrieron aún más, reflejando la incertidumbre que sentíamos ambos. No lo sé, admitió ella, frunciendo el ceño. Pero no podemos ignorar lo que dijo. La sombra puede regresar, y nosotros hemos sido quienes la hemos liberado. Me encontraba aturdido. Todavía recordaba la angustia que había sentido al enfrentar a la sombra en el bosque. Su presencia oscura era un recuerdo inquietante que se arrastraba a mis pensamientos. Y me preguntaba si teníamos los medios para enfrentarla nuevamente. Podríamos buscar más respuestas, sugerí, la idea comenzando a tomar forma en mi mente. Tal vez el guardián se refirió a otros aspectos de la esencia. Quizás hay más que no sabemos. La mujer asintió, su rostro más decidido. Entonces necesitamos un lugar donde investigar. Este bosque, aparentemente, es más que un simple bosque. Hay historia en cada rincón. Con ese objetivo en mente, comenzamos a avanzar, la joya aún brillante guiando nuestro camino. Caminamos en silencio, cada paso resonando en mi corazón. Era curioso cómo ahora, después de lo que habíamos experimentado, el bosque se sentía diferente. No eran solo árboles, eran guardianes de secretos. Poco después, tropezamos con un claro. El lugar era inusualmente tranquilo y un pequeño arroyo serpenteaba por el terreno. Sus aguas eran cristalinas, reflejando la luz de la joya. Me detuve un momento, sintiendo que el entorno me hablaba. «¿Qué piensas?», preguntó ella, observando mi expresión.
Hay algo aquí, dije, moviéndome hacia el arroyo. Tal vez la joya tenga más participación en esto. Tal vez necesitemos conectar con el agua. De repente, recordé historias sobre ríos que llevaban mensajes a aquellos que eran dignos. El agua murmuraba suavemente, como si supiera algo que ocultaba. Con un impulso inexplicable, sostuve la joya sobre el arroyo. Un resplandor emergió y las aguas comenzaron a vibrar. La luz pareció mezclarse con el flujo del agua, fundiéndose en un espectáculo asombroso. «¿Qué está pasando?», preguntó la mujer, retrocediendo un paso. «¡Es la joya!», exclamé, incapaz de apartar la mirada. Las aguas pulsaban y, para mi sorpresa, sombras comenzaron a tomar forma en la superficie, figuras de paisajes distantes y momentos pasados. Eran visiones, fragmentos que danzaban delante de nosotros. ¿Ves eso? Su voz era un susurro, cautivada por lo que sucedía. «Sí», respondí, incapaz de contener la emoción. Una de las imágenes mostraba un antiguo templo, cubierto de enredaderas, pero aún imponente, como si estuviera esperando ser descubierto. «¿Crees que deberíamos ir allí?». «No hay tiempo que perder», dijo ella, la determinación en su voz reflejando la urgencia de nuestra misión. Una sensación de firmeza se instaló en mi pecho. Teníamos que actuar. Con la joya guiándonos, comenzamos a seguir ese rastro de luces y sombras que nos llevaría al templo. No podía quitarme el sentimiento de que el tiempo se estaba agotando, como si la sombra que habíamos liberado ya estuviera en movimiento, preparándose para encerrar todo a su paso en la oscuridad. Mientras corríamos, una risa cruel resonó a nuestras espaldas. «No creen que puedan escapar de mí, ¿verdad?». Una voz familiar empezó a girar en mi mente, reconociendo el peligro. Era el eco de la sombra. Sudor frío corrió por mi espalda. La trama se complicaba y el verdadero desafío se convertía en una carrera contra el tiempo. ¿Podríamos encontrar el templo antes de que la sombra nos alcanzara? Capítulo final. Corrimos entre los árboles, guiados por la luz de la joya que temblaba en mi mano. Cada paso que dábamos resonaba en el bosque, una simbiosis entre el miedo y la esperanza, mientras la risa cruel de la sombra vibraba en el aire, como un eco ominoso que prometía alcanzar nuestro talón. «¡Apresúrate!», gritó la mujer con una mezcla de terror y determinación en su voz. La atmósfera parecía cargada de una energía desconocida y peligrosa, como si cada hoja y cada sombra estuvieran al tanto de la eterna danza entre la luz y la oscuridad. «El templo está cerca, lo sé», respondí con más convicción de la que realmente sentía. El destello de la joya vibraba con cada latido de mi corazón, una promesa de que tal vez, solo tal vez, podríamos descubrir algo que nos liberara de esta pesadilla. Finalmente, emergimos del bosque en un claro resplandeciente, y allí estaba, el antiguo templo. Aunque cubierto de enredaderas y desgastado por el tiempo, sus pilares aún se erguían con una solemnidad impresionante. Las runas en las paredes parecían brillar bajo la luz de la joya, como vidas a las que habíamos llamado sin querer. «Esto es asombroso», dijo ella, acercándose cautelosamente. «Pero, ¿será seguro?». «No hay vuelta atrás», respondí, sintiendo la sombra presionando contra nosotros desde la penumbra del bosque. La risa se intensificaba, un recordatorio aterrador de que el tiempo se agotaba. Cruzamos el umbral del templo, y el interior era aún más surrealista. La luz de la joya iluminaba dibujando patrones en las piedras. Un altar se erguía en el centro, como si esperara nuestra llegada. «Coloca la joya aquí», sugerí. «¿Y si esto es otro engaño?», preguntó ella, su miedo visible en sus ojos. «Es nuestra única oportunidad», aseguré, sintiendo que el peso de nuestra decisión caía sobre mis hombros. Mis manos temblaban al levantar la joya hacia el altar, mientras la sombra se cernía más cerca de lo que jamás había estado. «¡Quítate de allí!», gritó un eco feroz que resonó en las paredes, como si el templo mismo estuviera amenazando con devorarnos. «¡Ahora!», grité con toda la fuerza que me quedaba. La joya brillante descendió sobre el altar, y en ese instante todo cambió.
Un estallido de luz inundó el templo, y las runas comenzaron a alivecer, revelando historias de un pasado olvidado. Sentí que la conexión entre la joya y el templo vibraba, como si la esencia del oro y nuestra valiente decisión resonaran en la historia del lugar. La sombra se agachó, disolviéndose temporalmente ante el resplandor, pero sabía que no duraría mucho. «Dependemos de esta luz», grité, mientras el poder del oro se absorbía en el altar. «Devuélvele su esencia». Las runas brillaron intensamente, y el lugar comenzó a resonar con un canto antiguo, una melodía que yo no podía entender completamente. Era como si la historia del oro, el bien y el mal estuvieran fusionándose ante nuestros ojos. Pero mientras todo esto sucedía, sentí una presión detrás de mí, una presencia que me hizo voltear. Ante nosotros se alzaba la sombra, más feroz y sólida que nunca, lista para reclamar lo que creía que le pertenecía. «No puedes detenerme», rugió, su voz desgarrando la melodía. La luz comenzó a flaquear. «Confía en el templo», le susurré a ella. «¿Cómo?», preguntó, con su mirada fija en la sombra que se lanzaba hacia nosotros. «Puede haber una forma, las runas». Me volví hacia ellas, deseando que contaran su historia y su poder. Con un último intento de ser valiente, avancé hacia el altar, sintiendo el peso de las decisiones pasadas y futuras. Esto es más que un tesoro, es un puente entre lo que fue y lo que deberá ser. En ese momento, un aura de luz estalló a mi alrededor, conectándose con las runas. El altar brilló intensamente, absorbiendo la oscuridad que la sombra emanaba, manteniéndola a raya. La sombra chilló, enfurecida y aterrorizada, incapaz de soportar el poder de la esencia liberada. Pero era obvio que esto no era el final. Pude sentir el caos latiendo a través de la tierra, la tensión aumentando. «¿Qué hacemos?», preguntó ella, abrumada por la energía. «¿Cuánto tiempo tenemos?», respondí, mirando a la sombra. Tambalearse entre la luz. «Puede que no haya tiempo», titubeó. La luz del altar creció, iluminando el templo en un brillo que farfullaba con cada pulso. «Necesitamos hacer un sacrificio, no podemos permitir que se lo lleve todo», dijeron las runas como un susurro en el aire. La sombra, sintiendo el cambio, se abalanzó sobre nosotros con una risa que era una mezcla de rabia y descontrol. Pero en el último momento, todo se transformó en un destello deslumbrante. Y entonces la luz se intensificó y todo desapareció. La sombra fue consumida instantáneamente, mientras la energía del oro se transformaba junto a la luz. La esencia fluyó entre nosotros, uniendo pasado y futuro de maneras que no podíamos comprender del todo. Cuando todo terminó, encontramos a nuestra izquierda un claro de paz. La joya brillaba débilmente entre mis dedos, reflejando la intensidad de lo que habíamos enfrentado. «¿Lo hicimos? ¿Estamos vivos?», pregunté, con los latidos de mi corazón disminuyendo. Ella me miró, su rostro iluminado por la fragancia de la libertad, aunque los vestigios de un antiguo temor permanecían. «No lo sé, quizás ahora hemos hecho lo correcto. Tal vez la sombra se haya ido, o quizás aún esté en este mundo, aunque diferente. O tal vez beneficiemos esta tierra de una manera que nunca comprenderemos». Y mientras mirábamos las ruinas del templo resplandecer bajo el nuevo día, las preguntas comenzaron a nacer de nuevo. Era un nuevo misterio, un eco de los que habíamos dejado atrás y las historias que aún nos quedaba por entender. Me mudé a un lugar diferente después de eso, aunque a veces pienso en el bosque y el templo, en la sombra y la joya, en lo que podría ser y lo que dejamos. Algunas noches oigo susurros que me llaman, y mientras trato de olvidar, su eco me recuerda que todas las verdades están entrelazadas y siempre habrá preguntas sin respuesta.